Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en una emisión más de TransferTech Talks. Esta es la cuarta emisión ya que tenemos del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, siempre con la misma tendencia, la misma lógica, hablar de ciencia, hablar de tecnología, hablar de innovación. Siguiendo la lógica, habíamos tenido como parte de los primeros programas los temas referidos a propiedad intelectual, luego realidad aumentada, y ahora nos vamos un poco más a lo que son las políticas públicas, a todo lo que es el contexto de la relación que debe tener la universidad, la industria y el gobierno con una persona ya de mucho prestigio en este tema, una persona que obtuvo ya el doctorado en biotecnología molecular en la Universidad de Chile con una maestría en temas de transferencia tecnológica también. Así que encantadísimo de tenerte acá, doctora Alejandra Recalde. Muchas gracias, Ariel, por la invitación y muy buenas tardes a todos. Buenas noches ya por este lado del mundo. Sin mucho preámbulo, Alejandra, podríamos iniciar ya la presentación y luego para hablar, hacer una especie de conversatorio acerca de lo que vas a ir contándonos, ¿sí? Ok. Ok, como Ariel ya les había mencionado, entonces, hoy vamos a hablar de industria, universidad, industria y gobierno, en lo que se denomina el modelo de triple hélice, cómo esto puede ayudar al desarrollo del país. Por acá abajo están mis redes sociales, en Twitter, estoy más activa, o mi correo de la universidad si me quieren contactar. Bueno, el modelo triple hélice es un modelo que se basa en tres ejes principales, que como ya mencionamos al inicio del gobierno, la empresa, la universidad, y la gracia del modelo es que en él estos tres actores participan de forma sinérgica para lograr impulsar cada uno a través de sus limitaciones y de sus ventajas el desarrollo del país en general. Comenzamos por la empresa. El rol de la empresa en este modelo va a ser el generar el problema o la necesidad que nosotros desde la universidad, haciendo lo que mejor sabemos, que es la investigación, vamos a poder tratar de ayudar a resolver. Como mencionamos acá, la empresa tiene problemas, necesidades y la ventaja que tiene sobre la universidad es que generalmente la empresa cuenta con gran poder adquisitivo. No así la universidad, que sabemos que muchas veces los fondos son fondos públicos y están limitados. Y también otra limitación que tiene la universidad es el desconocimiento de la industria de las necesidades del sector productivo. Sin embargo, la universidad tiene una fortaleza que son las limitaciones. Las mismas limitaciones que tiene la empresa son las fortalezas de la universidad, que son el capital humano y la experiencia en lo que sería la parte de investigación. Y así también muchas veces las instalaciones, el equipamiento, que son limitaciones para la empresa, ¿sí? En este eje, el gobierno lo que tiene que tratar de generar es incentivar el ecosistema de cooperación a través de las empresas y las universidades y realizar monitoreos de clúster de innovación de la región para ver cómo este modelo se puede seguir mejorando y generando asociaciones con distintos centros de investigación de la región o del mundo. Entonces, el papel del gobierno es uno de los más importantes para mí en este modelo, porque es el encargado de crear un ecosistema y promover la cooperación entre la industria y la universidad. Es muy importante entender que apoyar la investigación no se traduce simplemente en dar fondos públicos para desarrollar proyectos. Que un país esté invirtiendo tal o cual cantidad de dinero en investigación es un factor, pero también es un factor que existan leyes que hagan que la industria también invierta parte de su capital en desarrollar la investigación. Unos ejemplos de esto podemos tener en España, Chile, Perú, Colombia, donde el gobierno tiene leyes que hacen que la reducción de impuestos sea entre el 50 al 175% incluso de lo que una empresa invierte en investigación y desarrollo,
promoviendo así que la misma empresa genere su laboratorio de investigación o realice colaboraciones con las universidades. En Paraguay, de mi conocimiento al menos, no existe una ley similar. Sí existen varios fondos concursables de apropiación de I+D, fomento y de transferencia tecnológica, y el DTIEC, que es el Fondo de Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad, en su instrumento de gestión tecnológica e innovación en empresas. La universidad, por otro lado, como ya mencionamos, su rol es de investigación, y no solamente de investigación desarrollando experimentos, sino también a través de consultorías a las empresas. La universidad se ve muy beneficiada en este eje de tres actores, porque puede generar muchos temas de tesis, muchas publicaciones también. Algo que generalmente preocupa a la universidad cuando va a hacer transferencia tecnológica es que no pueda publicar. Sin embargo, sí se puede publicar como después de patentar o de presentar al menos los primeros papeles de patente. Y otra ventaja también es que dejan de ser las tesis doctorales exclusivamente académicas y pasan a ser también a industriales. En Paraguay me arriesgo a decir que hay casi ningún PhD en industria, trabajando en industria, y eso hace que nosotros no podamos desarrollarnos como país más allá de exportadores principalmente de materia prima. Estamos desaprovechando un potencial muy grande ahí. Otro beneficio para la universidad es el desarrollo de patentes, también los equipamientos y la capacitación de su capital humano, así como la generación de centros de equipamiento compartidos, por ejemplo, donde un clúster de una industria, por ejemplo, puede generar un centro de equipamiento que sea compartido entre varias universidades o entre varios sectores productivos, porque hay muchos equipos que sabemos que son bastante costosos en investigación y que tampoco valen la pena que cada laboratorio tenga uno en un país pequeño como Paraguay. Y también lo más interesante es la generación de fondos propios, que ellos pueden generar a partir de la venta de patentes o el licenciamiento de ellas, que anteriormente ustedes ya hablaron en otros programas de charlas, ¿sí? Pero también la universidad debe tener ciertas condiciones para poder hacer esta transferencia tecnológica de manera exitosa. Tiene que generar reglamentaciones que faciliten la transferencia y que protejan a la propiedad intelectual, propiedad industrial, y también a sus investigadores. Y para eso es muy importante que las universidades tengan oficina de transferencia tecnológica intramuro, o también pueden ser consultores externos. Pero es muy importante que estén bien asesorados en la parte legal de lo que son los contratos, los licenciamientos, cómo la patente a quién le pertenece, dependiendo todo eso. Sí, esos son muchas veces temas que los investigadores no estamos acostumbrados a tocar, y por eso necesitamos que la universidad cuide ese lado por nosotros. En la tendencia mundial, este es un gráfico de un estudio que se hizo en Alemania. La tendencia mundial es que las universidades cada vez más inviertan en generar patentes. Este es un gráfico donde se ve la línea azul, son las universidades, y vemos que para el 2006 ha superado mucho más el número de patentes presentadas comparando con los grandes centros de investigación de Alemania como son el Max Planck o la Fraunhofer. Y ahora, otro punto importante en esto, que a pesar de que se generan muchas patentes en las universidades, estas muchas veces no ven comercialización porque no se generaron a partir de una necesidad, sino que se generaron porque el investigador pensó, el grupo pensó que iban a resolver un problema que en realidad no existía, ¿sí? Entonces, esta colaboración universidad-empresa es especialmente importante porque acerca a los dos mundos, donde las necesidades de la industria son el alimento para generar preguntas de investigación en las universidades, en los laboratorios, ¿sí? Entonces, a través de la investigación básica, podemos generar investigación aplicada que transferido se convierte en un producto o servicio que va a la industria. Pero lo realmente interesante en este modelo es cuando esas necesidades sociales del sector productivo pueden ser las que intervengan en esta etapa
de generar la pregunta de investigación o generar el problema que va a tratar de ser solucionado por la investigación aplicada, y así se pueden generar muchas más patentes, muchos más productos que sí sean útiles a la industria. Cuando se parte de una colaboración al inicio de una conversación, incluso de design thinking, a través de la colaboración industria-universidad. Existen diversos programas alrededor del mundo. Este es uno de ellos, por ejemplo, de la Universidad de Kioto, donde hay un programa colaborativo de industria, gobierno, academia. En un ejemplo más regional, para mí Chile es uno de los que está liderando en América Latina este tema. Y un ejemplo de cooperación es la viña Concha y Toro. Los vinos chilenos son súper famosos a nivel mundial. Y eso también en parte porque ellos invierten en investigación de desarrollo de nuevas cepas o de mantenimiento de la cepa, por ejemplo, Carmener, que es autóctona, que es propia de Chile. Y el Centro de Innovación de Concha y Toro colabora con la Universidad Católica de Chile y actualmente tienen algunas líneas de investigación como el clonamiento de cepas de Cabernet Sauvignon, también el uso de drones y desarrollo de inteligencia artificial para predecir la producción, determinar enfermedades en las plantas, todo con el uso de drones, ¿sí? Eso hacen en conjunto con el Centro de Innovación de la Universidad Católica, como mencioné. Otro ejemplo, en este caso, industria, universidad, gobierno. Este es el caso de una empresa de unos compañeros del laboratorio en Chile. Ellos lo que hicieron fue desarrollar test para detección de enfermedades en semillas a pedido de la Cámara Exportadora de Semilla de Chile, ¿sí? Y la gracia que tuvo esta colaboración es que el Ministerio de Agricultura también estuvo involucrado para poder aprobar la validación de los test como detectores de esa enfermedad para que así la Cámara pueda exportar las semillas sin ningún problema. Y los investigadores, por su parte, trabajaron en el laboratorio de la universidad financiados por esta Cámara de Exportadores. Entonces, como ya mencioné, el modelo triple hélice es muy interesante al crear esta sinergia entre estos tres actores, donde la empresa o la industria tiene una necesidad, la universidad tiene la capacidad en recursos humanos y recursos materiales para tratar de responder esas necesidades de la empresa, y el gobierno, como ya mencioné, su papel es tratar de generar este ambiente colaborativo entre estos actores, no solamente invirtiendo dinero, sino también propulsando que la empresa invierta en la universidad. Como país, nosotros creo que tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros principales productos, cómo podemos cambiar de ser productores de materia prima a procesadores, a vender productos que tengan ya un nivel de industrialización, y qué potenciales biotecnológicos tenemos o qué problemas y necesidades el Paraguay tiene que la universidad puede resolver. Y a partir de eso creo que se puede impulsar de gran manera el desarrollo del país, potenciando las industrias que ya tenemos, no tratando de buscar innovaciones que han sido exitosas en otros países y que de repente es difícil aplicar en nuestro contexto nacional. Y con eso concluye la presentación. Creo que ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso. No se te escucha bien. Perdón. No, muy clara tu No sé si fue presentación. muy rápido. No, genial. Muy clara tu presentación, Alejandra. Yo creo que da como para hablar de varios de los puntos muy importantes que tocaste vos. Y uno de los que quisiera ver es, lo fundamental para mí es que tenemos que definir, como dijiste, qué tipo de matriz productiva queremos. Y a partir de esa matriz productiva que nosotros queremos buscar, asociar a la universidad, a la industria y al gobierno como para poder potenciar eso. Porque yo vi varias intenciones improductivas, sobre todo en temas stevia y plantas medicinales, sobre todo que no fructificaron porque no llegaron a engranar bien este tipo de modelos, digamos. ¿Qué opinas al respecto, Ale?
Yo creo que la mayor falla en la universidad, porque estando en la facultad, en la UNA, yo me di cuenta que había mucha colaboración en verdad entre los tesistas y las empresas. Pero siempre el problema que hubo para mí fue que no había una oficina de transferencia tecnológica. Nunca hubo un actor que proteja las invenciones que se hacían en la universidad y muchas de las tesis fueron a parar a la industria beneficiando a la industria, pero la universidad se quedó sin nada. Sí, No es por satanizar a las empresas, ellos también estaban buscando mejorar sus procesos productivos, qué sé yo, pero yo creo que tiene que ser una sinergia en la que ambos actores tengan beneficio. Y sí. a la universidad de verdad siempre le faltó un organismo. Ahora creo que tienen una Secretaría de Transferencia Tecnológica en la universidad y que ojalá puedan reglamentar realmente todas las cosas que se pueden hacer en la universidad y que la universidad reciba beneficios y reconocimiento respecto a eso. O sea, particularmente lo que creo es que es claro que lo primero es reglamentar, o sea, tener un reglamento claro de propiedad intelectual que pueda beneficiar tanto a la academia, tanto a la universidad como a la industria, ¿verdad? Eso va a brindar primero seguridad y confianza también para que puedan trabajar juntos. ¿Ah? Yo creo que ese es el cimiento, Ale, de todo este proceso. Y posteriormente entender que las oficinas de transferencia tecnológica son fundamentales como entes casi enzimáticos en este proceso de generación de conocimiento de generación de innovación, o sea, de éxito de los resultados que se generan en la universidad para que puedan darse estos en la industria, Alejandra. ¿Sí? Sí, así mismo, que en un momento los éxitos sean tantos en la universidad que ya no haya que ir a pedirle a la industria, a preguntarle cuáles son sus problemas, sino que la industria venga a la universidad a decir cuáles son sus problemas. Yo creo también que eso de repente preocupa un poco porque muchos investigadores satanizan lo que es las patentes y no significa que uno vaya a dejar de lado lo que es investigación básica. Al contrario, con la generación de ganancia a partir de licencia de patente de investigación aplicada, uno puede generar más recursos para investigación básica. Y hay Sí. muchísimos productos que nacieron siendo investigación básica y muchas veces ni siquiera pensando que podían tener aplicación. ¿Qué pensás, Alejandra, qué se podría hacer con ese tema del problema de confianza también a veces que tienen los investigadores, que se ve muy claramente y que a veces tienen cierto temor de poder dar ese salto y poder presentarse a una oficina referencial en la universidad, así que es la que tramite toda la información a veces que considera confidencial como para poder monetizar lo que hizo, ¿verdad? Yo creo que quizá la clave sea socializar, tener un buen reglamento que le muestre al científico que en verdad está protegido lo que él hace, que nadie le va a joder, por decir así, o le van a limitar también en las preguntas de investigación, porque la libertad de cátedra me parece que es un tema muy importante también como científico. Sí. Y eso, socializar y que los científicos que están interesados en eso entiendan que que la oficina de transferencia es un aliado de ellos. Porque como mencioné, nosotros como científicos no estamos acostumbrados al idioma de los contratos, de las reglamentaciones. Entonces necesitamos ayuda para ese lado. Ale, de acuerdo a tu experiencia, cuando mencionas la libertad de cátedra, em, ¿cómo consideras y en qué momento la academia, ya sea la universidad o los centros de investigación, pueden entrar a tallar y a ofrecer temas de investigación o incluso orientar ya los temas propuestos en la universidad para que sean de verdad dirigidos a la empresa y que tengan ese rédito? Disculpa, no entendí. En cuanto a la libertad de cátedra, Ujú. ¿dónde consideras si en el inicio de una investigación o, por ejemplo, cuando son presentados esos temas de investigación ya por los tesistas, vamos por grado, por ejemplo, en la Universidad Nacional, como mencionabas, hasta dónde y también ese trabajo que se hace en conjunto, como decías,
la empresa tiene un interés, los estudiantes también tienen un interés de trabajar, y hasta qué punto uno puede considerar y dónde entra la universidad de verdad a regir esa libertad y a proponer o a decir, este tema es un tema interesante, pero mira que podrías también darle un valor agregado trabajando con la industria en este aspecto. Yo creo que la oficina de transferencia debe hacer monitoreo tecnológico, saber qué líneas de investigación se está trabajando y a partir de las líneas sugerir asociaciones con empresas. Pero claro que la universidad no creo que pueda en algún momento obligar a un profesor a investigar una línea que él no quiera, por ejemplo. Pero sí, si ve que hay ciertos temas, sugerir una asociación con una empresa, ver qué, por ejemplo, uno puede ir investigando para ese proyecto y paralelamente tener otros proyectos que son más de su interés. Eso es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora en el postdoc, que yo tengo una línea por la cual a mí me pagan el sueldo, pero en realidad mi PI está mucho más interesado en otra línea que estoy desarrollando de manera paralela. Pero eso es ya cuestión de cultura, yo creo, de los científicos que vayan aceptando también eso de poder recibir financiamiento y tener paralelamente otras líneas. Eso también ya forma mucho parte de lo cultural, en que muchas veces se separa lo científico con el rédito económico que eso puede generar. Es así como que hay todavía un miedo, se ve un miedo capaz por el desconocimiento, y como decía, el desconocimiento en sí del uso de esas herramientas y de, por ejemplo, las ventajas que podrían tener al proteger, sino que queda como que mejor no le contemos a nadie, no protegemos en ninguna forma, y queda todo al descubierto, siendo que eso podría haberse transferido efectivamente a lo que viene a ser el empresa e industria. Sí, así mismo es. O a veces también piensan que es mejor no patentar porque patente toma años en resolverse y uno mientras quiere publicar porque tiene que concursar de otra forma. Pero yo creo que es cuestión de estudiar de qué manera ser compatible y más que nada hablar con la gente que entienda en eso. Yo creo que es importante que en las carreras de grado se empiece a introducir lo que es transferencia tecnológica, porque de verdad no se habla de eso en muchas de las carreras científicas y me parece muy importante. No, y como decías, Ale, acá es fundamental esa cultura de la propiedad intelectual, por eso, porque con un básico conocimiento de lo que es propiedad intelectual, de lo que son las bases de poder patentar, no se caería en ese desconocimiento, en ese miedo, ¿verdad? O en todo caso, si funcionan las oficinas de transferencia tecnológica, son un punto importante donde agarrarse también como para tomar un tipo de asesoramiento al respecto. Pero me gustaría también tocar un tema un poquito más, mirando un poquito más de arriba, Alejandra, el tema de las políticas. Vos decís, y nosotros vemos de afuera también el caso exitoso de esta triple hélice en Chile, como estás diciendo, o en otros países, pero en esos casos se ve una política clara del gobierno de poder apoyar este tipo de actividades, este tipo de iniciativas. O sea, ¿cómo ves acá o qué se debería hacer acá de parte del gobierno para que funcione, digamos, y que se genere de una buena vez por todas un sistema de innovación más acorde a lo que es nuestra época? Y yo creo que de repente las leyes que habíamos hablado de reducción de impuestos, por ejemplo, y también quizás un poco de alguna forma de que el CONACYT actúe de verdad como nexo entre la industria y el gobierno. Porque las industrias más en el interior del país están muy desconectadas de lo que es la universidad, no saben el potencial de la universidad, piensan que la universidad es solo para irse a estudiar de repente y no saben cómo de verdad esas empresas se pueden beneficiar de eso. Entonces yo creo que el papel del CONACYT es muy importante y también especialmente ahora que su presidente es alguien que es de ese sector, ¿verdad? Entonces creo que va a entender mucho mejor que puede existir una sinergia entre lo que es la universidad y la industria. Entonces me parece que es una excelente oportunidad para el ministro de tomar ese puente que no existe y crear ahí algo que beneficie al país. Lo otro que me pareció interesante también y que me gustaría que desarrolles, Ale, es
la falta de utilización por parte de las industrias de gentes formadas con el grado superior o con PhDs, por ejemplo. O sea, uno ve normalmente muchos PhDs con alta formación en temas hasta en biotecnología, pero que no tienen la cabida que uno esperaría acá en el país para darle el fruto que la industria o la empresa requeriría. Sí, yo creo que en Paraguay al menos se piensa todavía que el PhD es una persona que trabaja en el laboratorio en la universidad. Y como no existe esa cultura de innovación o de investigación en las empresas, en la industria, entonces el doctor es un personal sobrecalificado. Muchas veces el máster también, si no es un máster en sector productivo, si es un máster más en ciencias básicas, no tiene cabida. Sin embargo, en otros países uno ve que hay muchísimos doctores, máster investigando porque tienen laboratorios también, las industrias. Yo creo que es difícil como que muchas empresas creen sus propios centros de investigación por todo el presupuesto que eso conlleva, pero sí pueden ayudar a generar, por ejemplo, un sector productivo, ayudar a generar un centro pequeñito de investigación dentro de una universidad, en donde todas las empresas se puedan beneficiar, pero como con trabajo conjunto, inversión en, así como había dicho, de centros de equipamiento que pueden ser utilizados por diferentes grupos. Uh-huh. Angie. Yo creo que ahí también cuando mencionabas el posible uso que tendría el desarrollo en conjunto de estos centros y de los equipamientos, también nosotros perdemos mucho de vista las redes de equipamiento regional incluso que existen para el desarrollo de ciertas tecnologías. Como estamos tan desconectados todos a nivel país, eso no escapa tampoco a nivel regional y muchas veces como uno no está en estas redes, uno no puede hacer uso de estas tecnologías. Y es como que está la necesidad, pero como decías, esa conexión es la que falta, la conexión entre lo interno y más aún con el, vamos a decir, ecosistema regional que ya se está manejando de esa forma. La red de equipamientos de laboratorios y demás ya está formada como una red y el CONACYT también está incentivando eso con la convocatoria de equipamientos de laboratorios, por ejemplo, que probablemente ya dentro de poco formen parte de esos equipos comprados con estos fondos para integrar la red regional, por ejemplo, de laboratorios en ciertos temas específicos. Sí, yo creo que, o sea, que el Mercosur en verdad en ese tema capaz no está muy desarrollado y tiene mucho más potencial, como vos decís. Me gustaría, sí. Era una consulta más que nada, lo que a mí me quedó pendiente, me quedó en la presentación sobre la integración o sea, ya había comentado ya un poquito de eso, integración de los doctores en la industria. Entonces, o sea, quería saber si eso se inicia primero con o sea, que se tiene que instaurar o se tiene que instalar una cultura de investigación, ya sea dentro de una empresa para que se pueda pensar más adelante en poder incorporar los doctores, ¿es así? Sí, o sea, yo creo que tienen en algún momento que pensar en eso, en tener un pequeño laboratorio de investigación, pero también puede ser una persona que haga una tesis en un tema de la industria, pero trabaja en un laboratorio de la universidad, por ejemplo. Pero ese es un problema como en todas partes, el tema de que los doctorandos vean una carrera que no sea solamente la carrera académica, sino que sea dentro de la industria también. No, por eso es muy importante, yo creo, también ajustar el tema referido a las líneas de investigación en la universidad, porque está bien, existe la libre cátedra, ¿verdad? Pero debería ajustarse siempre también a líneas estrictas de investigación que puedan tener resultados visibles, que puedan tener resultados que puedan ser útiles también. Y
esta libre cátedra debería estar también determinada por ciertas prioridades nomás también que están referidas con necesidades primarias a veces que tiene el país, ¿verdad? O sea, puede haber libertad total de investigación, pero siempre priorizando cuestiones que puedan dar efectos o soluciones primarias, Alejandra. Sí, yo creo que generalmente cuando se abre un llamado a concurso o algo para abrir una línea nueva de investigación, creo que hay ciertos temas que se tocan. Como la libertad de cátedra es virtual, igual dentro de todo, pero claro, no se puede dejar de lado las otras ciencias por eso, Sí, no, o claro. las otras ramas. En ese sentido, viendo ahora la situación actual de la gente que está retornando, por ejemplo, de Becal, que tienen un alto potencial y que vienen aquí a nivel nacional a no poder insertarse por estar sobrecalificados. Yo creo que estamos en un momento en el cual de verdad tenemos que pensar y plantearnos esa elaboración de estos espacios para que esta gente con maestrías y doctorados realmente pueda depositar todo el potencial que ganó en otros países donde sí ya están mucho más desarrollados en otros aspectos, en otros ámbitos que se deducen fueron prioritarios en su momento para poder ir a formarse. Sí, exactamente. Hay muchísimos becarios que vuelven al país con máster, doctorado y terminan trabajando como en ciencias veterinarias, por ejemplo, que es creo que un sector muy productivo en Paraguay, que terminan trabajando vendiendo insumos veterinarios, por ejemplo. Sí. Que creo que es desaprovechar un poco toda la inversión que se hizo en ello. Y así como Angie dice, es un excelente momento para replantearnos eso. No pasa por el lado, porque muchas veces también escuché como que los becarios, ya se les dio para estudiar y ahora quiere que se les dé trabajo. No pasa por eso, sino que pasa por generar más políticas públicas y un ambiente donde uno pueda insertarse, que hayan fondos, que hayan niveles a los que uno pueda ir, no solamente terminar yendo a la universidad para enseñar una vez a la semana, donde en verdad estudiaste 6 años de tu vida para desarrollar nuevos conocimientos. Así es como decía Lilian, por ejemplo, donde caben los doctorandos o los que ya terminaron su maestría en un ecosistema donde no tenés cabida, porque, bueno, muy bien, excelente, hiciste todo, pero la verdad que yo no te puedo dar la oportunidad, o capaz no te puedo pagar lo que vale tu trabajo, Sí. o capaz yo no tengo el equipamiento necesario para que desarrolles tu potencial, o de última, la verdad que no. El famoso paraguayo, así estamos bien, ¿para qué vamos a meter a alguien? Sí, Es horrible escuchar que, bueno, ya exactamente. sabe demasiado, entonces es como, quédate nomás en tu casa. Sí, exactamente. Sí, pero eso tiene mucho relación también con la falta de visión de la capacidad o del capital intelectual que puede tener cualquier institución que albergue a una de estas personas, ¿verdad? O sea, yo creo que este tipo de cambios depende del éxito que se pueda tener también. O sea, a medida que vayan apareciendo casos de éxito, yo creo que el panorama va a ir cambiando, Alejandra. Pero las cosas no son independientes, o sea, todo esto es un sistema y tiene que funcionar el gobierno y tiene que funcionar la empresa y tiene que funcionar la universidad, ¿verdad? Lo que parece nomás, y me gustaría que des un análisis al respecto de eso, es que estamos todavía un poco lejos y falta que articulemos de manera adecuada como para que esto pueda tener un efecto funcional y que al final podemos hablar de que tengamos un real sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país. Sí, bueno, personalmente yo pienso que en verdad el CONACYT se enfoca mucho en aportar dinero para hacer investigaciones, pero en realidad no se están generando nexos, no se están generando redes colaborativas tanto como para que funcione realmente este ecosistema entre industria y universidad. Uh-huh. Me parece que el gobierno podría hacer más en temas de políticas públicas, como te dije, aprovechando justamente que ahora le tienen como ministro en el CONACYT a alguien de ese sector. Claro. Debería aprovecharse. Y también la universidad. Yo creo que sería interesante documentar todos los avances que la universidad le ha dado en la industria
de manera anónima muchas veces, que ha pasado sin una oficina de transferencia, sin pena ni gloria para los tesistas. Y cuando todo eso sale a la luz, quizás la gente pueda ver más y más el valor realmente que tiene un centro de transferencia tecnológica y el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia como articulador de esa colaboración. Así es. Leandro, ¿tenés algo al respecto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quiero hacer una consulta en relación a eso que estabas hablando. En los países donde esto es algo más avanzado, se generan el concepto de clúster de industrias o de empresas, ya sea de una misma región o de algún un sector particular de la industria. En esos países, esos clústeres o esas alianzas estratégicas se dieron en forma, digamos, independiente, o sea, entre empresarios y universidades o las políticas públicas de esos países son claves para hacer ese tipo de articulaciones. Yo creo que las políticas públicas fueron clave. En el caso de Chile, creo que fue en el gobierno de Ricardo Lagos donde se empiezan a introducir estas leyes de reducción de impuestos. Se crea Corfo, que es un fondo de fomento que entre colaboración industria-universidad y todo eso. Porque conlleva, me parece, demasiado un nivel visionario muy alto de que una empresa diga, bueno, voy a aprovechar lo que la universidad tiene para ofrecer. También es una inversión para ellos y sabemos que en investigación muchas veces se invierte mucho para obtener un producto después de un largo tiempo. Entonces, en los tiempos de la universidad también se tienen que respetar. Por eso creo que el papel del gobierno en el medio de darle un incentivo a la industria, especialmente como ustedes mencionaron antes, en un país que no está acostumbrado a innovar, que dice así está bien, siempre se hicieron así las cosas, es mucho más importante que en otro país donde existe una cultura de innovación. Ale, yo quisiera hacerte una consulta también sobre tu opinión y también que nos puedas decir esta corriente que está introduciendo ahora la sociedad civil también entre estos actores. ¿Qué opinas sobre eso? De generar nuevos productos, por ejemplo, de innovar. Y también de las necesidades. Yo creo que Sí. se refiere, Angie, seguro que te referís ahora pues se está hablando de la cuádruple hélice, Alejandra, y ahí se incorpora la sociedad civil a lo que es esta conversación entre el gobierno, la industria y la academia. ¿Te referís a eso, Angie? Exactamente a eso. Claro, es que desde lo que es la parte del pueblo, digamos, de la sociedad también van a surgir siempre necesidades que pueden ser satisfechas por la industria. Capaz nosotros en la charla nos estamos enfocando mucho en lo que es biotecnología, pero también está la parte de diseño industrial, la parte de arquitectura y otras áreas que también tienen necesidades. Y la intervención de la universidad en esto es súper importante. En el desarrollo, por ejemplo, de la parte de lo que es los complejos ministeriales en el puerto de Asunción, creo que la universidad participó un poco. Y así creo que a mí me parece que el gobierno de verdad nos saca todo el potencial que puede sacar de la universidad. Así como al inicio de la pandemia la doctora Graciela Resumando dijo, nosotros tenemos capacidad de diagnóstico, ¿por qué no nos piden también que colaboremos? Y muchas veces están muy alejados, ni siquiera sé si existe un consejo de ciencia y tecnología en la Cámara de Senadores o Diputados que sea realmente conformado por científicos. Entonces a mí me gustaría ver eso como un nexo mucho más grande o más profundo entre la ciencia y el gobierno. Porque eso de verdad puede ayudar, como vimos, a que el país se desarrolle. Y claro, entre lo que surge de la sociedad también, de las necesidades de la sociedad, no solamente del sector productivo. Particularmente creo que es mantener un foco importante en lo que al fin y al cabo innovar es generar efecto en el mercado y el mercado es la sociedad, ¿verdad? O sea, se te va a medir siempre si tu innovación es buena, si que en realidad generaste un impacto a nivel social. Sí, y también la corriente ahora del design thinking que
que empieza hablando con la gente, empatizando y viendo cuáles son realmente los problemas que ellos tienen para generar una solución y no crear un producto que nosotros pensamos que va a servir y que en realidad no es nada útil para la gente. Sí. Capaz ese mismo pensamiento es el que se tiene que insertar no solamente en la industria, sino también en el gobierno, en este caso que estamos hablando, para Sí. que entonces no sea solamente dirigido el resultado de investigación a la industria y también capaz podamos hablar propiamente de un resultado de investigación dirigido al gobierno, que pueda ya muy, muy utópicamente poder hacer caso a lo que dice la academia. En cuanto a eso, Angie, me parece muy importante que aparezcan actores claves también como no solamente el Ministerio de Industria y Comercio, sino que el Ministerio de Planificación acá en el país, que asuma su rol planificación como para poder trabajar de codo a codo con Industria y Comercio y con Hacienda como para poder apoyar este tema y ser un apoyo fuerte para el CONACYT. Incluso no limitar a esos ministerios, porque no hablar de desarrollo social, hablar de vivienda, o sea, nosotros estamos creciendo, porque como a mí las palabras de Ale, no es solamente biotecnología, no es solamente cuestiones de laboratorio, cuestiones de ciencias sociales, cuestiones de demográficas, cuestiones que muchas veces nosotros no pensamos como una mirada de científico porque no está investigando en laboratorio, pero que realmente son muy útiles para el desarrollo y que al final están dirigidos al desarrollo, pero no están pensados con una mirada de ciencia. Y vos sabés que, y les digo a todos, me parece que con una cuestión muy simple como una encuesta nacional a nivel de qué requiere o qué ve la gente con relación a las necesidades que puede cubrir la academia o la empresa como para poder beneficiarlo, podría ser bastante interesante. Yo no sé si ese tipo de experiencias viste en Chile, Alejandra, pero sería bastante interesante saber en realidad qué piensa la sociedad y qué es lo que necesita, o por lo menos qué percepción de su necesidad tiene. Sí, y más importante, si es que realmente ellos piensan que la academia puede suplir esa necesidad, porque yo creo que ellos no piensan que su problema sea un problema de investigación, pero en realidad todos los problemas pueden ser problemas de investigación. Claro, fantástico. Y bueno, Alejandra, para ir cerrando, nosotros nos sentimos honrados en realidad de que puedas madrugar, porque ahora son casi las 2 de la mañana, creo, por ahí en Alemania. Así que estamos honrados y agradecidos porque participes y converses con nosotros de esto que nosotros consideramos desde TransferTech que es muy interesante. Y nos gustaría que des un cierre y muchísimas gracias, Ale. No, muchas gracias por invitarme y muy rica en serio la discusión también con todos los compañeros. Y solamente cerrar diciendo que ojalá el país en verdad pueda sacar provecho de toda la plata que invirtió en sus becarios, como estábamos hablando, y de todo el potencial que tenemos como país generando tanta cantidad de materia prima, tantas plantas medicinales, tantas cosas que tenemos que, de verdad, con un poco más de ayuda del gobierno para que la universidad y la industria hagan sinergia, podría traer mucho desarrollo para el país. No solamente ser exportador de materia prima, sino empezar a tener más productos para dar al mundo. Ok, muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos un programa más de TransferTech Talk y por favor nos dejan las preguntas en el Facebook y nosotros vamos a ir respondiéndoles. Los esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Muchas gracias. Bueno.